Vamos a iniciar esta sesión el día de hoy poniéndonos en las manos del Señor. Vamos a darle gracias porque nos permite nuevamente encontrarnos como familia, encontrarnos como comunidad, precisamente en torno a la reflexión teológica, en torno a cómo Dios mismo va haciendo de la historia de la iglesia una historia de salvación, una historia de amor, una historia que nos permite vivir de manera extraordinaria este suceso precisamente que también estamos celebrando en este momento que es la resurrección. Vamos a ponernos en las manos del Señor ahí en casa donde estás. Vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Dios de amor y de misericordia, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos aprovechar este corto tiempo en el cual vamos a reflexionar en torno a una parte más de la historia de la iglesia en la cual podemos ver cómo lo que vivimos hoy se consolida desde antiguo. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos acompañe, que nos proteja y que nos permita vivir como esas primeras comunidades cristianas el amor de nuestro Dios. Hagamos y repitamos esta oración desde donde estás, allí en tu casa, esta oración que hacía Santo Tomás de Aquino precisamente para pedir la luz de Dios y del Espíritu Santo para vivir este momento de estudio. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad con la que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Me están escuchando ahí bien? Sí, señor. Sí, 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 sí. Buenas noches para todos. Si me pueden dar sus buenas noches para Buenas noches, padre. Fernando, por favor, para Buenas Buenas noches, noches, padre. padre. Hola, padre, buenas noches. Ah, eso, muy bien. Ahora sí ya sé que hay alguien con... Noches. Muy bien, muy Muy bien, bien, querida familia. familia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Listo, muy bien. Querida familia, entonces, eh, la última sesión que vimos con... Padre, es que suena feo. No sé si puedes silenciar a Mauricio, creo que está contigo. Sí, Mauricio. Saluden a Mauricio, nuestro seminarista. Está acá con nosotros, acompañándonos esta noche. Bueno, muy bien. Entonces, en la última sesión que pudimos contemplar un poco acerca de esta historia de la iglesia antigua, con el padre Yesid pudimos ver un poco acerca de la historicidad de la iglesia, el ambiente de la iglesia naciente y precisamente ver y contemplar a Jesucristo en esa primera comunidad. Hoy precisamente y en este tiempo de la Pascua vamos a estar reflexionando en torno a los hechos de los apóstoles. Precisamente este libro de las actas en las cuales los apóstoles dan testimonio de la resurrección de Cristo y se evidencia cómo el evento del Cristo resucitado, el Cristo de la fe, comienza a hacerse historia y se encarna en la primera comunidad cristiana. Ver precisamente las prácticas
que han tenido los apóstoles con sus primeras comunidades es precisamente la manera como la historia de la iglesia se va entretejiendo y cómo la historia de la iglesia se va haciendo vida y se va haciendo experiencia de fe. Cuando hablamos de Cristo resucitado, hablamos precisamente del centro y el culmen de la revelación, ¿sí? Cuando hablamos de Cristo resucitado, es precisamente cuando esa historia de la salvación se valida y cómo también la interacción con los contextos en los cuales estas primeras comunidades se mueven y cómo se amplía precisamente la estructura de la evangelización es lo que nos va estructurando en esas primeras fases de la historia de la iglesia. Recuerden precisamente que cuando vemos la historia de la iglesia, vemos también una experiencia de fe, una experiencia comunitaria que se va haciendo de manera extraordinaria en el corazón de cada uno de los creyentes. Y ver la historia de la iglesia antigua es precisamente como comenzaron a ver con el padre Lucín, pues obviamente la tareita que quedó de acabar de ver las diapositivas y de leerlas, ver precisamente cómo la historia de la humanidad se sigue entretejiendo con la historia de los creyentes y de cómo una influye con la otra. Es decir, cómo la historia del mundo, con sus imperios, ejemplo con la filosofía, ejemplo con la cultura, también va haciendo diálogo, ¿sí? Muchas veces de manera sensata, otras veces inclusive de manera impuesta, con la misma religión, con la experiencia del cristianismo y cómo se van alimentando la una con la otra. Por eso veíamos precisamente desde la sesión anterior que los imperios hacen parte precisamente de la historia como cristianos. ¿Sí? La filosofía hace parte de nuestra vida como cristianos y que precisamente desde la filosofía se tienen varios conceptos que inclusive aparecen en las redacciones de algunos textos bíblicos y cómo la experiencia, ejemplo, de los griegos y de los romanos también influye mucho en esa historia o en esas primeras etapas. Ver cómo se va abriendo la cultura judía de esos primeros cristianos al diálogo con esas comunidades occidentales, pues van poniendo también pues en la palestra la manera de ir comprendiendo a Jesucristo y de cómo se sigue enseñando. Es por eso, queridos hermanos, que precisamente dentro de ese diálogo cultural, político, es en el que nosotros nos movemos junto con los primeros padres de la iglesia, con esas primeras comunidades y ver también cómo precisamente a través de estas experiencias se va construyendo lo que es la iglesia. ¿Sí? Cuando hablamos de iglesia, pues hablamos también de toda, en el sentido más amplio de la palabra, en la medida también que se van construyendo los diferentes patriarcados, en la medida también en que se va construyendo una historia paralela entre Oriente y Occidente y que juntas han ido alimentando todo lo que nosotros conocemos, que juntas también, pues también han ido entretejiendo lo que conocemos como el texto bíblico del Nuevo Testamento, que han ido entretejiendo también la experiencia de la escritura de los evangelios, de los hechos de los apóstoles, de las cartas, y que precisamente allí, en ese diálogo, también van surgiendo, pues obviamente las problemáticas que inclusive hasta hoy se siguen discutiendo. Entonces, querida familia, lo primero es precisamente poder retomar
retomar dentro de lo que se vio el año pasado, ya estoy desde el año pasado, desde lo que se vio en la sesión pasada, entrar a ver precisamente cómo eh, las conversiones hacia el cristianismo en la historia de esas primeras comunidades van marcando un camino o una ruta que nos permite precisamente en esa caminada poder ver cómo Cristo mismo también se va haciendo experiencia de fe. Listo, les voy a compartir aquí la pantalla. Me, por favor, si se alcanza a ver. Sí, Sí, padre, se está ve bien. bien. Vamos a ver aquí si el computador me lo deja. ¿Listo? Muy bien. ¿Escuchan? Listo, muy bien, querida familia. Entonces, este tema que nos atañe el día de hoy, les voy a enviar el texto ahorita al final de la sesión para que lo podamos leer y hacer un ejercicio, pero va a estar enmarcado en cómo inclusive en estas primeras etapas de la iglesia, en estos primeros años después de Cristo, en esta segunda generación, tercera generación del cristianismo, se comienza a hacer una experiencia de conversión, ¿sí? Precisamente esta conversión es un proceso que tiene diferentes etapas, ¿sí? Que va desde el primer anuncio de Cristo, ¿sí? Hasta llegar al bautismo y la mistagogía, o sea, la introducción vital en la plenitud sacramental. Muchos podrían decir, padre, pero es que eso ya lo vivimos. Claro, es importante ver que esto que comienza a surgir en las primeras comunidades cristianas, ya hoy en día se vive de una manera más estructurada, ¿sí? Pero hagamos el ejercicio mental de trasladarnos precisamente a lo que estamos viviendo en este momento. Cómo esas primeras comunidades comienzan a hacer experiencia de Cristo resucitado. Cómo aprender a comprender el evento de que Cristo resucitó y cómo llevar el mensaje de la misión que Él le dejó a esos primeros apóstoles. Y precisamente mucho más adelante, cómo después de toda esa experiencia se pone por escrito y sobre todo se comienza a estructurar de una manera más concreta el proceso de la conversión. Vemos en estas semanas en los Hechos de los Apóstoles precisamente cómo esa experiencia pasa por lo que llamamos nosotros el anuncio querigmático, ¿sí? O ese primer anuncio. Pero para consolidar precisamente un anuncio querigmático, las primeras comunidades tuvieron que hacer experiencia y comprender el contenido de ese anuncio para poder luego generar un camino, ¿cierto? Que muchas veces conocemos nosotros como un camino de catecumenado, sobre el cual se pudiera hacer experiencia de Dios vivo, pero ya no de manera individual, sino en la iglesia. ¿Sí? Está el primer anuncio que nos lleva a la conversión, luego la decisión del bautismo y luego sí la introducción plena en ese misterio o a esa mistagogía que lleva a que el ser humano y que la iglesia viva de una manera más plena esa experiencia del bautismo. Ahora bien, que a través del tiempo, a través de las diferentes etapas históricas, se ha ido consolidando, que ha ido cambiando, que las prácticas culturales y religiosas han llevado a que ciertos procesos vayan cambiando, sí, pero en esencia, el primer motivo de que la iglesia también exista es cumplir la misión que Cristo dejó: predicar
la conversión y predicar la fe en el Evangelio, que se cruzaron, como veíamos la clase anterior o en el documento anterior, que habían situaciones que llevaban a que políticamente pudiera que el cristianismo se expandiera más o se redujera más, sí, pero los contenidos en esencia son los mismos. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Ahora bien, queridos hermanos, es importante también que cada uno de nosotros podamos, al mismo tiempo que vamos mirando la historia de la iglesia, la historia de esas primeras comunidades, la historia de la iglesia antigua, podamos ir también asimilando estos datos con lo que nosotros vamos caminando o con lo que nosotros vamos viviendo. Entonces, dentro del proceso de conversión de estas primeras comunidades, o como se fue consolidando, se contempla una actitud y un contenido, ¿sí? Este anuncio tuvo que afrontar una increíble complejidad de elementos dentro de una absoluta desproporción de medios humanos, lo que yo les decía ahorita. Es decir, que hay situaciones políticas, económicas, culturales, eh, inclusive situaciones de persecución y de muerte, que humanamente y que históricamente golpean el proceso de comprensión de cómo se convierte la gente, ¿sí? Es por eso que vamos a escuchar más adelante si los judíos se tienen que circuncidar o no, por ejemplo, ¿sí? Que si el imperio acepta, que eso se va a ver, el cristianismo como religión del imperio, ejemplo. Son situaciones humanas a las cuales se fueron enfrentando las primeras comunidades y esta primera etapa de la iglesia. Agustín se complacerá más tarde en proclamar ese prodigio de la gracia divina, es decir, que en medio de todo el entretejido que tiene precisamente la historia, se va haciendo vida lo que nosotros conocemos como la iglesia que está peregrinando a través de la historia y a través del tiempo. Por los documentos que poseemos, o sea, es decir, las fuentes de las cuales nosotros bebemos para poder mirar y contemplar esta primera etapa histórica, ¿cierto? Entre los cuales están Nerón y Trajano, ¿cierto? Que son también historiadores. Sabemos que la predicación tiene el mismo acento de la predicación apostólica, es decir, que aquí viene una palabra que nosotros vamos a trabajar y que ustedes están trabajando también, tanto con el padre Jorge como con el padre Michael en Biblia, y es precisamente la tradición. Cuando hablamos de tradición, hablamos también de tradición apostólica, tradición con T mayúscula, ¿sí? Es decir, que lo que predican los apóstoles es también lo que se desarrollan los textos tanto de historiadores como de los primeros padres de la iglesia. Eso se va a ver un poquito más adelante, que es, también hace parte de esta primera etapa, que es la literatura, ¿sí? La literatura de los padres de la iglesia, donde vamos a ver que es simplemente una ampliación y una interpretación a partir de la historia, a partir de la vida de fe, de quién es Dios y precisamente de la predicación de los apóstoles. Tiene ese mismo acento, ¿sí? Gira extremadamente simple, giro que refleja precisamente la catequesis y el querigma de esos primeros testigos. Es supremamente sencillo, pero al mismo tiempo tiene su complejidad. Es decir, que las primeras etapas de la iglesia, tanto de la generación de los apóstoles como de las generaciones posteriores, tienen ese acento de poder comunicar precisamente las verdades de la fe, ¿sí? Por eso es que hablamos de catequesis, pero la catequesis y los catequistas precisamente son testigos, se convierten en esos primeros testigos, ya no de un Jesús que vieron con sus ojos, sino que van asumiendo una verdad de fe
predicada por los apóstoles y que a ellos, a través de su experiencia de Cristo, a través de su experiencia de fe, de la construcción teológica que van haciendo, hacen parte de ese testimonio. ¿Sí? Cuánto hizo y cuánto dijo el Señor. Esta nueva concepción del ser humano impresionó ante todo a los pobres y a los humildes. Es decir, querida familia, cuando hablamos de la conversión, cuando hablamos de esos primeros padres de la iglesia, cuando hablamos de estas primeras generaciones, hablamos ante todo de un anuncio de Cristo que lleva a una vivencia personal y comunitaria de la vida y la historia del ser humano. Ahora bien, nosotros podemos darnos cuenta que Jesucristo, precisamente dentro del Evangelio, nos habla de a quiénes va. Y obviamente, quiénes fueron los primeros que lo escucharon. Y eso le pasa de manera similar a sus apóstoles y pasa de manera similar también en las primeras generaciones de la iglesia, los pobres y los humildes, donde hoy, por ejemplo, en los hechos de los apóstoles veíamos cómo tenían todo en común y cómo inclusive Bernabé puso sus bienes o puso un terreno, ¿cierto?, a los pies de los apóstoles para toda su comunidad. Por lo tanto, la fuerza que tiene la comunidad en estas primeras etapas de la iglesia son totalmente primordiales para que nosotros podamos comprender el hoy de nuestras verdades de fe, para que podamos comprender el hoy de cómo nosotros vivimos nuestra propia historia como iglesia, como catolicidad, como cristianos, inclusive de cualquier denominación. ¿Listo? Precisamente, en cuanto a los contenidos, se predica un único Dios. Ojo con esto, se predica un único Dios, ¿sí? Y vemos cómo hay controversias en esa primera predicación, ejemplo, con muchas culturas de Occidente, ejemplo como la griega, ¿sí? Cuando Pablo va a predicar a Grecia, cómo le corresponde, cómo hace esa asimilación, digo yo, didáctica, para poder hablar de Jesús, ¿cierto? De un monoteísmo en medio del politeísmo que manejaban ellos, ¿cierto? Uno, ese contenido es, se predica un solo Dios, ojo con esto, creador de cuanto existe. Ese único Dios crea todo lo que vemos, crea nuestro universo. Además, es Señor y Rey del universo, Padre de todos los hombres, de todos los seres humanos. ¿Listo? Esos son los contenidos. En primero, único Dios, creador del universo, Señor y Rey del universo y Padre de todos los seres humanos. Pero dentro de esos contenidos, Dios se encarna, ¿sí? Dios se hace hombre, es crucificado, es muerto y resucitado, salvador de todos. Ustedes dirán, pero padre, ¿cómo así? Eso es lo que nosotros decimos en el credo, ¿cierto? Es lo que nosotros profesamos en el credo y es desde allí precisamente, desde esas verdades de fe que se comienzan a convertir en el contenido de lo que predican estas primeras comunidades cristianas, en estas primeras etapas de la iglesia, donde se va consolidando precisamente una profesión de fe. Nosotros vamos a ver también en los hechos de los apóstoles cómo esto mismo que estamos diciendo que se convierten en contenidos de fe son las profesiones de fe, por ejemplo, que hace Pedro delante de los judíos, que comienzan a decir, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, ustedes lo colgaron, lo crucificaron colgándolo de un madero, y nosotros somos testigos de que Él resucitó. Hay una persona que estaba levantando la mano. Si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Muy bien. Hola, padre. Sí, No, es señor. que, David, como- cuéntame. muy bien, padre. Es que habías hablado primero de
que solamente se habló de un solo Dios, quería saber cómo fue la transición de hablar de un Dios trino. Pero Ajá. pues ya lo estabas hablando, entonces por eso bajé la mano, pero bueno, no hablas del Espíritu Santo, no sé si todo va muy, en qué año ya se habla del Dios trino. Ujú. Bueno, eso ya lo vamos a ver, por ejemplo, en los diferentes concilios, ¿sí? Cuando ya se comienza, ejemplo, a hablar del Dios Trinidad y se comienza a dilucidar, ejemplo, la naturaleza del Espíritu Santo, ¿sí? Que es cuando nosotros vamos a ver precisamente cuando hay una separación entre Oriente y Occidente, ¿sí? Pero aquí el contenido primero, el contenido esencial, ¿cierto? Se habla de un Dios, de solo un Dios, ¿cierto? En esta primera etapa se habla de un solo Dios y luego, ya con los primeros concilios, son los que van a ir dilucidando la naturaleza de Dios, ¿sí? Que ya es cuando comenzamos a ver el Dios Trino, ¿sí? Cuando comenzamos a pensar, bueno, sí hay un Dios, pero ese Dios, ¿cómo es? Si hay un Dios que es Padre, si hay un Dios que es Hijo, y el texto nos dice precisamente que nos envía el Espíritu Santo y que es la época del Espíritu Santo. Entonces, en este primer anuncio, ¿cierto? En este anuncio querigmático, comienza a verse un solo Dios, pero ya después, en las otras generaciones, y ya cuando la iglesia está constituida de forma estructural, y cuando se comienzan a hacer los primeros concilios es cuando ya se comienza a dilucidar un poco acerca del Dios Trinidad. Sí, va por ahí más o menos. David, sí, Sí, padre, muchas gracias. vale. Listo, muy bien. Si hay algún comentario, alguna pregunta, no duden en levantar la manito virtual y les doy la palabra. ¿Listo? Entonces, eh, además de que se predica un Dios que es creador, que es salvador, que vino al mundo, ¿cierto? Para salvarnos, ¿sí? Para redimirnos, es precisamente porque hay una promesa. Y dentro de los contenidos de esa promesa es una vida futura eternamente feliz. O también, pues está dentro del contenido de fe, quienes no asumen, ¿cierto? Estas verdades de fe, pues están del otro lado, es decir, tienen una vida desgraciada, es decir, sin la gracia de Dios, ¿sí? Obviamente, también está la pregunta sobre la vida y la muerte, ¿cierto? Entonces está la adhesión a este anuncio, ¿sí? Que también va a condicionar en parte lo que va a pasar al final de la vida de cada ser humano, ¿sí? La suerte final la decide cada ser humano con sus obras, ¿sí? Resaltaba una aventura hacer aseveraciones a griegos y a romanos, lo que yo les decía, tan seguros de su fuerza, de su cultura, de su pensamiento, y sin embargo, también en medio de todo, quedaban cortas las razones para poder dar razón o sentido teleológico, es decir, sentido último a la vida del ser humano. Entonces, la primera predicación, ¿sí? Los primeros contenidos toman fuerza precisamente inclusive dentro de la razón filosófica cuando le da sentido Jesucristo a la vida del ser humano, ¿sí? Muchos de los autores coinciden en afirmar que no se puede encontrar en los padres de la iglesia una teología propiamente de la misión. Creyeron, de acuerdo con las ideas geográficas de la época, que el evangelio había sido propuesto ya a todo el universo. Ojo, aquí podemos ver precisamente que dentro de la predicación y dentro del desarrollo, el acaecer de estas primeras etapas de la iglesia, en la apertura cultural, social y política, comienza también una apertura de lo que se cree. Y ojo, que lo que hace a la iglesia lo que es,
Y lo que nos hace cristianos es precisamente estos contenidos de la fe. Y quiero que de pronto los tengamos claros. Igual como les dije, les envío ahorita el texto de esta sesión, pero para resaltarlos. Contenido de la fe. Un solo Dios que es creador, un creador que es Señor del universo, que es Padre, ojo con este sentido, que es Padre, pero que es un Dios encarnado. Pero cuando se encarna no viene, ¿cierto?, a reinar como reina el mundo, sino que es crucificado y muerto, pero que no se queda en la muerte, sino que resucita para salvarnos a todos. Ojo, salvarnos a todos. ¿Y qué es la salvación? Una vida futura eternamente feliz. Sí, eso lo digo mucho aquí en la misión y es, recuerden que salvación es sinónimo de felicidad. ¿Listo? No se nos olvide esos contenidos de la fe, que en últimas es lo que nosotros hablamos en cada Eucaristía, cuando profesamos el credo. Entonces, miren cómo a través de la historia, a partir del desarrollo de la historia de la iglesia, también se van concretando esas verdades de fe que nos van ayudando a nosotros a comprender quién es Dios y cómo se experimenta en nuestra existencia y en nuestra vida. Quiero hacer una acotación acá. La iglesia ahora, ¿cierto? Recuerden dentro de lo que ustedes vieron también en Biblia del contexto judío, de cuál era la centralidad del templo y qué era la sinagoga. Aquí se demuestra y se sale de ese esquema. La iglesia ya no es la sinagoga, es la nueva Jerusalén, es la iglesia la nueva Jerusalén. La sinagoga se funda en la particularidad de la promesa, ojo, la iglesia en la universalidad de la creación y de la redención. Miren qué bonito es. Ya se rompe el esquema del templo. Ahora bien, recuerden que la sinagoga no era el templo, ¿sí? La sinagoga era como el centro de culto, digámoslo de esa manera, donde se contemplaba la palabra y que el único lugar para ofrecer el sacrificio era el templo, ¿sí? Entonces, cuando ya no hay templo, pues quedan las sinagogas, ¿sí? Por eso nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos judíos, ellos tienen sus sinagogas, pero donde existiera completamente el templo, solo en el templo se ofrece el sacrificio. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dicen acá? ¿Sí? Ya la iglesia no se reduce a una sinagoga, sino a una experiencia de fe y eclesial que es universal, ¿sí? En toda la creación, ¿para qué? Para redimirla, ¿sí? Ahora, como dice la palabra, no hay judíos ni gentiles, griegos o bárbaros, es decir, que somos una sola comunidad de fe que se va desarrollando en el tiempo y que no es ajena a la vida de las personas. ¿Listo hasta acá? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna reflexión que nos quiera alguno de nuestros hermanos? ¿Se durmieron? ¿El padre está hablando mucho? No, padre. Muy bien, muy bien. Bueno, pero resulta, querida familia, que dentro de los contenidos propiamente dichos, dentro de eh, este primer impulso, ¿cierto? Que se da en la iglesia, pues obviamente se van adhiriendo muchas personas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene por ahí la Biblia a la mano? Que me pueda buscar Hechos de los Apóstoles 2:41. Hechos de los Apóstoles 2:41. ¿Alguien lo tiene?
Hechos de los Apóstoles 2:41. ¿Listo? Por favor, anótenlo por ahí. Ahí nos van a hablar. Si alguno lo tiene, me levanta la mano o me interrumpe para leerlo. ¿Listo? ¿Listo, David? David, si nos quieres ayudar, gracias. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Muy Día bien. tras día. Listo, hasta ahí, David. Muchas gracias. Hasta ahí está muy bien. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, miren, precisamente dicen en esta parte de los Hechos de los Apóstoles, que solo en el día de Pentecostés y en esas primeras predicaciones llegaron más de 3000, ¿cierto? ¿Sí? Lo registra precisamente Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Ve, aquí Recordemos está mi que, ropa. Ingrid, Ay, recordemos que precisamente la obra lucana consta del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Es una sola obra de la comunidad lucana. ¿Listo? Al terminar la época de las persecuciones, en el segundo decenio del siglo cuarto, se puede calcular más de 7 millones de personas creyentes, ¿sí? Del cristianismo, ¿sí? Entonces, cuando hay un movimiento, ¿cierto? Que se deja de ver, porque recuerden que el cristianismo, ¿cierto? Inclusive dentro de las primeras comunidades y el cristianismo en la época de Jesús se comenzó a ver como una secta judía, ¿cierto? Y que obviamente como una secta se veía con malos ojos y que comenzó a perseguir para acabarla, ¿sí? Y que se creía que no iba a tener el impacto histórico que tiene hoy, ¿cierto? Recuerden, ya el segundo decenio del siglo cuarto, 7 millones de creyentes. Por lo tanto, esto en las personas encargadas de la estructura de la iglesia, obviamente tiene un impacto que los va a llevar, ¿cierto? No solamente a ver que hay una iglesia constituida, sino que la promesa se va cumpliendo. Pero ver que hay 7 millones implica que se piense teológicamente las verdades de fe. Esos contenidos que vimos ahorita se comienzan a pensar y se comienzan a divulgar para que las personas comprendan esos contenidos. Cuando vemos que se habla de un solo Dios, y ahí viene la pregunta de David, ¿cierto? Que está muy bien, es ver, bueno, es Dios, pero ¿cómo yo le hago entender a esos 7 millones de personas que hay un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo? ¿Sí? Y que a la verdad de fe que se llegue, no le puedo poner lo que yo creo, sino lo que la iglesia en su consenso, ¿cierto? Estipula a través de la oración, a través del estudio y a través de la reflexión teológica, ¿sí? Por lo tanto, eso se convierte en un motivo para que la iglesia también en esas primeras etapas, en esos primeros siglos, se consolide teológicamente, ¿sí? Hay muchas personas, muchos historiadores que inclusive han dicho pues que todas las verdades de fe están contenidas en esos primeros siglos, ¿sí? Tanto de las predicaciones apostólicas como la de los padres de la iglesia. Y que lo que se hace de ahí en adelante hasta nuestros días es precisamente ahondar, ¿cierto? Y dilucidar lo que ya está escrito, ¿sí? A la luz, obviamente, de cada etapa histórica. Dice
Tomás de Aquino, que pondera las dificultades, la desproporción entre la iniciativa y los resultados, la conversión. Ojo con esto, que ojalá lo llevemos no solo académicamente. La conversión es ante todo un misterio de elección, ¿sí? Pero históricamente se poseen datos que hablan y se interpretan, aunque desafortunadamente escasos e imprecisos. Ojo, se conoce la historia de San Pablo, de Justino, de Cipriano, de muchos padres de la iglesia, inclusive de este apóstol. Queda mucha multitud anónima que no dejó razones y que la movieron a aceptar el evangelio. Solo Dios conoce el motivo por el cual cada una de estas personas comenzaron a convertirse. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Ahora bien, dentro de esos motivos propiamente dichos, ¿sí? Hay varias situaciones que se van presentando y que nos van a llevar a ver que ese contenido que se va dilucidando, ese contenido que se va mirando, es precisamente la manera por la cual la historia de la iglesia se convierte en algo dinámico. ¿Listo? Lo primero es precisamente el motivo de la razón humana, ¿sí? Poder encontrar la verdad. Ojo, que la historia de la humanidad se mueve en este sentido, no solo la historia de la iglesia, el deseo y la búsqueda de la verdad. En el mundo grecorromano se buscaba ansiosamente la verdad. Si ustedes ven precisamente obras de los primeros filósofos de la filosofía antigua, precisamente, pues obviamente uno de los mayores objetivos era poder encontrar la verdad, ¿sí? Y aquí se comienza a encontrar la verdad ya no como un concepto, ¿sí? Netamente racional, ¿cierto? Sino que también se comienza a dilucidar y a entender la verdad como una persona, ¿sí? Por eso se va a desarrollar más adelante. ¿Listo? Esa búsqueda de la verdad tuvo una expresión en principio dentro del mundo greco-romano mágica, ¿cierto? Y también se veía todo esto de la episteme, el conocimiento, la ciencia, la gnosis, ¿sí? Aquello que nos permite acceder a conocer cómo conocemos, qué conocemos, para qué conocemos, ¿sí? Y esa búsqueda no es ajena al cristianismo. Esa búsqueda no es ajena a las primeras etapas de la iglesia, ¿sí? ¿Cómo se halla el verdadero conocimiento que haga diáfano el enigma del mundo, del mal y de la existencia humana? ¿Sí? Dentro de la experiencia gnóstica, ¿cierto? Se cree poder resolver estos interrogantes si se logra alcanzar la verdad, ¿sí? ¿Qué éramos? ¿Qué hemos venido a ser? ¿Dónde estábamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hemos sido arrojados al mundo? ¿De qué manera nos liberamos o de qué nos liberamos en este mundo? ¿Qué es nacer? ¿Qué es renacer? ¿Cierto? Teodoto en Jenny, página 284. Estas citas están también dentro de la bibliografía que hemos compartido. Dentro de esta deseo de verdad, dentro de esta búsqueda de la verdad, obviamente también se unen las experiencias religiosas, ¿sí? Y hay un sincretismo religioso y las religiones mistéricas, es decir, aquellas que asumen a Dios desde el misterio, ¿sí? Tratan de aportar una solución a qué es la verdad, ¿sí? Vamos a ver precisamente en el Evangelio de San Juan. Otra vez, si ahí tienen su Biblia por ahí, alguien que me ayude. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Listo?
tu Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Si me pueden ayudar con eso, por favor. ¿Alguien lo tiene? Tenida vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Listo, hasta ahí. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vemos, ¿cierto? Cómo Juan nos presenta, ¿cierto? Precisamente al verbo, ¿sí? Es decir, a Jesús, ¿sí? Quien es la luz, es decir, comienza a asumirse a Jesucristo como la verdad. Ojo aquí, ¿cierto? Que eso también lo van a ver con el padre Jorge, ¿sí? Cuando vean toda esta parte de la revelación, ¿sí? Ver a Jesús como parte de la verdad comienza a ser la propuesta del cristianismo en medio de un sincretismo religioso. Cuando hablamos de sincretismo es cuando, digamos, se toman particularidades de varias partes para construir una verdad, ¿sí? Es decir, ejemplo, hoy en día se puede concebir a Jesucristo desde una verdad cristiana católica, de una verdad cristiana protestante, inclusive hay muchos que toman herramientas del budismo, de la nueva era, ¿cierto? Para hacer una experiencia de Jesús. Eso es hacer un sincretismo religioso, meter como todo en un mismo costal para poder tratar de dar una explicación o encontrar la verdad. ¿Sí? Por lo tanto, es tan importante esta parte dentro de la historia de la iglesia, que es una motivación, el deseo de poder encontrar la verdad. También San Pablo promete comunicar el misterio manifestando en todo su esplendor, ¿sí? Las palabras, el interés, esto se lo dice San Pablo sobre todo al ser humano, para que vea que precisamente la búsqueda de la verdad es una motivación para que la historia de la iglesia se vaya entretejiendo. ¿Listo? Ah, el otro punto es importantísimo que lo tenemos aquí en la presentación. La liberación de la fatalidad y del pecado. ¿Sí? La muerte se convierte también en una motivación para encontrar, ¿cierto? Esas experiencias límites que se habla desde la filosofía, que nos llevan a preguntarnos tanto por nosotros mismos, nos llevan a preguntarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos y cuál es el fin de nuestra existencia, ¿sí? Los seres humanos han sentido siempre pesar sobre la incógnita de la vida. Los griegos la llamaron Moira, los latinos Fatum, ¿sí? En el pensamiento de aquella época se descubre con especial relieve la preocupación de encontrar una respuesta a una inquietud sobre el destino del ser humano y la suerte de cada ser humano. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esas crisis existenciales donde vamos a ver, bueno, cuando experimento, por ejemplo, la muerte de un ser querido, cuando experimento una experiencia límite, de una ruptura, ¿cierto? De un desamor inclusive, ¿cierto? Donde nos preguntamos, ¿yo para qué he nacido? ¿Sí? ¿Será que en verdad hay algo después de la muerte? ¿O la incertidumbre que queda, ¿cierto? Al creer que cuando morimos todo acaba, ¿sí? Y esa fatalidad ineludible, ¿será que gobierna todo? ¿Será que, como dicen varios filósofos, padecemos la vida? Entonces, pensar precisamente en la liberación de esa fatalidad se convierte en una motivación precisamente también de estos primeros predicadores, de estas primeras comunidades, ¿sí? El Dios de los filósofos era una deidad demasiado metafísica, ¿sí? Se iba para la razón,
Además, no presentaba la paternidad de Dios en la forma en la que la buscamos los seres humanos. El resultado de este afán de liberación fue una corriente de simpatía, ¿cierto? Que va, digamos, como a entretejer muchas situaciones mágicas, ¿cierto? Por eso ustedes ven que en las primeras civilizaciones o inclusive después de Cristo se sigue creyendo mucho en la cuestión de la magia y la astrología, ¿cierto? En pensar que hay más allá o qué me depara a mí el futuro, ¿cierto? Puede también caer, ¿cierto? O es el resultado esencial del ser humano que se piensa a sí mismo finito, pero que se abre también a una experiencia de eternidad, ¿sí? Y que el cristianismo, ¿cierto? Se presenta como una alternativa verdadera, ¿cierto? Dentro de esas comunidades que va a llevar a una verdadera liberación, ¿sí? Porque ante Cristo Jesús no existen, ojo con esto, ni esclavos ni libros, perdón, existen esclavos ni libres, ¿sí? Es explicable que un gran número de cristianos perteneciera a la esclavitud. Por eso era que decíamos ahorita, las primeras conversiones que se dieron eran de personas pobres, eran de personas esclavas, eran de personas que estaban esclavizadas no del pecado, sino esclavizadas literalmente, ¿sí? De manera fáctica. Y la palabra libertad, ¿cierto? Y eso de pronto lo van a ver también con el padre Michael. La palabra libertad en el Nuevo Testamento abunda, porque Jesús también viene a liberar, ¿sí? Como vemos, todas estas primeras comunidades cristianas también se enfrentaban a esta realidad, ¿sí? La esclavitud en la antigüedad en muchas culturas era legal, ¿sí? Aparece como expresión visible y consecuencia de la esclavitud interior de los espíritus. Ha sido abordada aquí ahora dentro del cuadro general de opresión del que trata de liberarse el ser humano. Ojo que esto es importante, ¿sí? La libertad que se ofrece a través del cristianismo es una liberación que pasa por la conversión. Ojo, y ojo con esta frase, que eso también lo van a decir varios escritores. La fatalidad, ¿cierto? Es decir, lo que padece el ser humano se cambia por la palabra providencia, ¿sí? Se cambia por la palabra providencia, ¿sí? Esto se encuentra también en varios escritores, ¿cierto? Que cuando se vean padres de la iglesia se van a concretar. Dentro de ellos está Justino, Tasiano y la llamada Carta a Bernabé, ¿sí? Entonces, ojo, que dentro de los primeros padres de la iglesia se habla de este cambio, de la fatalidad a la liberación, pero una liberación que es providente, ¿sí? Ojo, ahora bien, ¿qué pinta, como dicen algunos, el cristianismo dentro de la fatalidad? ¿Sí? El cristianismo aporta una promesa, ¿sí? Y esa promesa llena de esperanza. Y adivinen cómo, con lo que estamos celebrando ahora, la resurrección, la Pascua, ¿sí? La pedagogía de la iglesia en estas primeras etapas se centró en la conmemoración de la Pascua, es decir, de la resurrección de Cristo, ¿sí? Todo el ritmo de la vida litúrgica, si ustedes se dan cuenta, desde estas primeras etapas, ¿sí? Inclusive, si vamos a ver el desarrollo litúrgico de todas las corrientes, tanto orientales como occidentales, tienen su centro en la resurrección, ¿sí? Por eso pedagógicamente se habla y se mira, ojo con esto, lo que hemos hablado, el proceso de conversión y del querigma también desde la resurrección de Cristo, ¿sí? Influyó el día del Señor, ¿sí? Cuando hablamos del día del Señor es precisamente la fijación o el fijar, ¿sí? La mirada litúrgica, histórica y de conversión a Cristo resucitado. ¿Para qué?
para cambiar la fatalidad a la esperanza. ¿Listo? Ahora bien, finalmente vamos avanzando rápido. La santidad interior, ¿sí? Dentro de este contexto, ¿sí? Vemos entonces el deseo de verdad, liberación de fatalidad y del pecado. La santidad interior comienza, ¿cierto? A hablarse precisamente de santidad, ¿sí? Cuando hablamos del evangelio del amor, del socorro fraterno, del espíritu, de la fortaleza, ¿sí? De la seriedad y la santidad, ¿sí? Se comienza a configurar dentro de la iglesia una predicación que nos va a llevar a asumir ese evento de Cristo resucitado como un evento histórico, pero, ojo, un evento que da esperanza en la medida que las personas creyentes que se adhieren al cristianismo, que asumen esas verdades de fe, esos contenidos los llevan a algo, a vivir en santidad, ¿sí? El mensaje de un pueblo nuevo, ¿sí? Es decir, el vivir de una manera nueva comienza a ser también un motivo para que las personas puedan convertirse. Vuelvo y digo, haciendo énfasis en lo que leemos en las liturgias de estos días, cuando vemos los hechos de los apóstoles y vemos estas promovedoras comunidades cristianas, e inclusive con las persecuciones, vemos que la novedad del cristianismo se da en la novedad de vida y de cómo se expresa la vida a través de decisiones concretas que toman las comunidades. Y en las comunidades, los individuos que la componen. ¿Listo? Ahora bien, querida familia, ahí, en ese sentido de santidad, vemos que se pasa de ser testigo, es decir, de ver y de experimentar, a ser testimonio. Es decir, a dar, ¿cierto? Con la vida y mostrarle al mundo, ¿cierto? Nos dice Tertuliano, es también el caso, por ejemplo, perdón, el ejemplo de Tertuliano, Cipriano, ¿sí? Futuro obispo y mártir de Cartago, que busca la santidad interior y la encuentra, ¿sí? Muchos de las exhortaciones de San Ignacio de Antioquía, que amonesta a los cristianos a ganarse el paganismo con su ejemplo, ¿sí? Es decir, ojo, todos los testimonios de vida que comienzan a ponerse por escrito son acciones concretas de estos primeros padres de la iglesia que nos llevan a vivir la santidad. Pero ojo acá, que la santidad aquí no se asume como una experiencia ajena a la historia, ajena a lo político, sino que moviéndose dentro de estas situaciones, podemos ver cómo el testimonio de vida de los cristianos se comienza a ver de una manera extraordinaria. ¿Listo? Ahí en el texto yo les voy a dar, ahí está, en esta parte del testimonio, hay varios autores que van a hablar precisamente desde su experiencia y desde lo que se vivió históricamente acerca del testimonio. ¿Listo? Y finalmente, hay un heroísmo, ¿sí? Hay un heroísmo que va a llevar a estas primeras comunidades cristianas a entregar su vida. Son múltiples los testimonios que vemos inclusive desde el mismo Esteban, que da su vida por la predicación y que da su vida por el testimonio de la conversión. ¿Sí? Ahora bien, esto se traduce y se sigue expresando precisamente en el desarrollo de todas las etapas históricas. Vuelvo a lo que comencé. Recuerden que estas primeras etapas, ¿sí? Van a ser la base y nosotros comenzamos a ser el reflejo de lo que se vivieron o de lo que se vivió en estos primeros siglos del cristianismo.
Muy bien, precisamente esta etapa o la conversión tiene unas exigencias. Lo primero, una renuncia al pasado, ¿sí? Poder hablar, lo que habla San Pablo, del hombre viejo y del hombre nuevo, ¿sí? Hay un esfuerzo que debemos hacer para poder, en esa renuncia, adherirnos como bautizados a ese camino y a esa experiencia de fe, ¿sí? Hay garantías y esas garantías nos las da precisamente el amor, ¿sí? Y cuando hablamos del amor, hablamos aquí desde el amor cristiano, ¿sí? Y también ya se comienza a hablar, ¿sí? De lo que son los puntos fundamentales que van a asumirse como dogmas, ¿sí? Dogmas de fe, ¿sí? Verdades que precisamente son reveladas a través de la iglesia y que se convierten en esas verdades de fe, ¿sí? Hablar de Dios, hablar de Jesucristo, hablar de la resurrección, ¿sí? Hablar de la escatología, ¿sí? Hablar del final del mundo, es, implica que hayan unas verdades de fe que se van construyendo a través del tiempo y a través de lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva a nosotros precisamente a vivir la conversión. ¿Listo? Eh, esa conversión tiene métodos, ¿sí? Esta conversión a través de la historia ha tenido métodos. Hay algunos métodos que, pues que históricamente muchas veces no se han visto bien, pero que se puede resumir en tres partes fundamentales. Uno, la conquista individual, es decir, el llamado que hace Jesús de manera personal a las personas para convertirse. ¿Listo? Segundo, la predicación de los mártires, ¿sí? Ver los hechos de los apóstoles, ver los primeros mártires de la iglesia, ver inclusive cómo un hombre como San Ignacio de Antioquía, ¿cierto? Es devorado por los leones, ¿sí? Hace parte de esa metodología de cómo se expresaba a las primeras comunidades o a los primeros conversos, cómo mantener ese proceso de la conversión. ¿Listo? Ahora bien, querida familia, es importante que nosotros seamos conscientes de ello en la historia, ¿sí? Muchos pueden decir, padre, pero usted aquí no está hablando de historia, pero no está dando fechas, ¿sí? Pero aquí se trata más que de fechas, se trata de ver un proceso historiográfico, ¿sí? Vuelvo y les digo, cuando hablamos de historia es el desarrollo diacrónico y sincrónico de la historia, de los hechos que se van dando. Pero la reflexión que estamos haciendo dentro de estas sesiones es precisamente poder comprender la historia de la iglesia antigua como una historia de la salvación, ¿sí? Y en esta sesión poder ver precisamente que esa conversión se da precisamente en la manera como se asumieron los de las verdades de fe por todas estas personas. ¿Listo? ¿Y qué tiene como resultados estos primeros ejercicios de conversión? ¿Sí? Uno, ver testimonios como los de Tertuliano, Orígenes y Eusebio de Cesarea, ¿sí? Que son personas que escribieron, ¿cierto? Que vivieron esta experiencia, ¿sí? Y que hay unos ámbitos de difusión que van a permitir precisamente que, que se expanda el cristianismo, ¿sí? Ahora bien, ese cristianismo se va concretando precisamente en las ciudades, como Alejandría, Cartago, Roma, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Esto más adelante, cuando ya la predicación, ¿sí? Se, se consolide, ¿sí? Se consolide,
Cuando ya se consolide esta predicación, comienza a ser lo que vamos a llamar más adelante, ¿cierto? Como los grandes patriarcados, ¿sí? Se comienza a expandir el cristianismo, se comienza a expandir la doctrina, se comienza a vivir la conversión, ¿sí? Ahora bien, no quiere decir que solo en el centro de las ciudades se viviera el cristianismo, sino que también en otros ambientes como los rurales también se iba expandiendo. ¿Listo? Ahora bien, vamos a seguir avanzando aquí. Hay unos grandes incomprendidos dentro de todo este proceso, pero también hay grandes obstáculos. Hay obstáculos sociales, hay obstáculos personales y la naturaleza misma del cristianismo que no es comprendida por todos. Ahora bien, los obstáculos sociales son los que ustedes mismos desde la sesión anterior han ido bien, ¿sí? Cómo la unión entre iglesia y Estado o iglesia e imperio influye precisamente en la expansión del cristianismo y la conversión, los obstáculos de lo que se vive en la sociedad, también la propia historia de vida, por eso entran los obstáculos personales y dentro de la naturaleza del cristianismo vemos precisamente que hay unos obstáculos que pueden llevar a que la conversión no se dé de buena manera. ¿Listo? Cuando hablamos de la reeducación en lo social, es la conversión. Cuando tenemos que cambiar esquemas mentales, paradigmas, para poner una palabra más moderna, ¿cierto? Cuando se cambian paradigmas, cuando hay una reeducación desde lo cristiano, ¿cierto? Eh, pues obviamente hay unas verdades de fe que no se pueden malinterpretar, ¿sí? Donde no se puede haber sincretismo religioso, ¿cierto? Por lo tanto, hay unas autoridades en la comunidad que llevan a establecer unas verdades de fe, ¿sí? Ahora bien, ver todo esto nos lleva precisamente a ver que hay obstáculos personales cuando rompemos con las tradiciones, rompemos con lazos familiares, cuando se rompen con lazos sociales, ¿sí? Ahora bien, no todo el mundo lo va a entender de la misma manera, ¿sí? No todo el mundo lo va a entender de la misma manera, ¿sí? Ahora bien, no todo el mundo va a saber, ¿cierto? Y de aquí vamos a hacer un ejercicio rápido porque ya nos queda poco tiempo, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio rápido que quiero que lo podamos discutir de alguna manera. Voy a dar 3 minutos, ¿sí? Para que ustedes, iba a hacer salas, pero ya no alcanzamos. Eh, Dentro de todo el ejercicio que hasta este momento llevamos, ¿sí? Hemos visto que la conversión es un eje transversal a todas las primeras comunidades cristianas y a los primeros siglos del cristianismo, ¿sí? Segundo, vemos que hay unos contenidos de esas verdades de fe o de esa conversión que comienzan a hacer las predicaciones tanto de las primeras comunidades en los apóstoles y de las primeras generaciones de cristianos, los padres de la iglesia y demás. Que esa conversión, ¿cierto? Tiene unos motivos, ¿sí? Que esos motivos son los que hemos ido expresando, ¿sí? Que esa conversión tiene unas exigencias, ¿sí? Pero que también esa conversión tiene unos obstáculos. Entonces yo les quiero pedir el favor que en estos 3 minuticos cada uno mire las preguntas que hay acá. Primero, ¿los motivos de la conversión siguen siendo válidos hoy? ¿Porque sí o porque no? Las exigencias de la conversión, ¿cómo las podría plantear usted en este presente? Esas exigencias que acabamos de ver, ¿será que son exigencias válidas hoy? ¿O usted cómo interpretaría la conversión o qué exigencias tendría la conversión hoy en día? Y tercero, esos obstáculos sociales, personales, del mismo cristianismo, ¿sí? Que se ven en la conversión,
se mantienen hoy o en qué medida han cambiado. Listo, vamos pensando un momentico estas tres preguntas para que podamos finalizar con una plenaria, ¿sí? Donde compartamos un poco acerca eh, de este tema. Bueno, Manuel nos dice que qué libro nos recomienda para reforzar este tema. En el texto que les voy a compartir ahorita en el grupo, les voy a compartir también unos libros sobre historia de la iglesia que van a reforzar un poquitico este tema, y el texto que les voy a enviar, que es como la síntesis de lo que he hablado, alimenta un poco más y desarrolla un poco más cada una de estas temáticas. Listo. ¿Quién nos quiere compartir un poco qué piensa de la primera pregunta? ¿Los motivos de la conversión siguen siendo válidos hoy? Sí, no, tal vez, dentro de la reflexión que nosotros hemos hecho. Recuerden que los motivos son deseo de la verdad, la liberación de la fatalidad y del pecado, el testimonio y el heroísmo de muchos que motivan a la conversión y el hecho de la motivación de vivir una santidad interior. ¿Esos motivos siguen siendo válidos hoy? Padre, para mi concepto, sí, porque de una u otra manera es lo que nos ayuda a asimilar, es entender de lo que queremos para una conversión personal. Muy bien, Marta. Muy bien. Recordemos que hay esas motivaciones eh, a nivel personal también trascienden, y esto hemos visto y vamos a desarrollar más adelante, cuando se vean los concilios y todo esto y demás, eh, trascienden a una dimensión eclesial, ¿sí? Y ustedes ven que estos motivos comienzan después a traducirse a través de la historia en verdades de fe, ¿sí? O en dogmas inclusive, ¿sí? Que son el motivo o el caldo de cultivo para ir interpretando las verdades de fe o los dogmas. Muy bien, Martica, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere ayudar? ¿Qué piensa sobre esta pregunta? ¿Estos motivos siguen siendo válidos hoy? Nos Bueno, dice padre, David. sí, yo creo que, claro que sí. Eh, Creo que tenemos genéticamente ese anhelo de encontrar la verdad y no la podremos encontrar simplemente en un aspecto material. No somos determinísticos, somos hombres libres, como es lo que nos caracteriza, es la mayor característica que tenemos sobre toda creación. Entonces, esa búsqueda de la verdad, yo creo que bueno, nacemos con ella. Entonces, eh, Jesucristo, cuando recibes eh, esa verdad, ese dogma, se acaba un poco esa búsqueda y encuentras la verdad. También, en segunda instancia, creo que hoy en día somos muy esclavos espiritualmente. Eh, Creo que nunca hemos tenido tantas comodidades, pero a la vez somos más esclavos Ujú. de todo tipo. eh, Sexualmente más esclavos, materialmente con querer más dinero. eh, Nunca no estamos satisfechos. Siempre hay como una necesidad de estar buscando más y más y más y más. Entonces, también ese aspecto creo que lo necesitamos. Y no me acuerdo los otros, pero seguramente también. Sí, sí, busca la verdad, liberación de la fatalidad, es decir, la esperanza frente a la muerte y el pecado, cuando vemos el testimonio de los otros y poder vivir la santidad. Claro, sí, también. ¿Listo? Muy bien, David, muchas gracias. Sí, es el anhelo y la búsqueda natural del ser humano. Y vuelvo y les digo, aquí pasa la verdad de ser un mero concepto a ser una persona. Y eso revoluciona muchas situaciones históricas que hemos vivido. Inclusive ha generado, obviamente, muchas discusiones
teológicas a lo largo de la historia. Dice Gilma Peñalosa, nos escribe acá, para mí sí, porque por medio de la conversión me acerco a la santidad conforme a los mandatos de la ley de Dios. Aunque la humanidad ha evolucionado, la búsqueda de la verdad siempre nos lleva a Cristo. Muy bien, Gilma, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere dar su perspectiva de esta primera pregunta? Padre, yo pienso que son muy importantes los motivos y más ahora porque la sociedad que estamos viviendo totalmente en un relativismo, que todo es normal, todo es igual, en donde santidad no suena por la cabeza de ningún joven, ningún niño y ahora muchos adultos que están inmersos o estamos inmersos en medios de tecnología y tanta distracción del mundo. Entonces yo pienso que sí son muy necesarios. Uno les habla de santidad y creen que eso está por allá más elevado de ellos y del mundo entero. Y en ese mismo sentido, es la herramienta también como nosotros cristianos de poder llevar de otra manera el sentido de la persona que lo lleve a conocerse a sí mismo y de paso encontrarse con este Dios vivo y verdadero para que tenga sentido su vida. Listo, padre Lucho, muchas gracias. Muy bien. Entonces sigue siendo sigue siendo unas motivaciones que a pesar, miren cuántos años han pasado y que siguen siendo unas verdades o sea, unas motivaciones que el ser humano, ¿cierto? Siempre lo van a llevar a una búsqueda más intensa. Raquel y Brandon, siempre ha sido una necesidad del hombre buscar el encuentro con Jesús y lograr un verdadero cambio de vida y de conversión. Manuel dice, a través del tiempo el hombre busca la perfección. La conversión es el medio para llegar a la santidad, obteniendo esa perfección anhelada. Exactamente. Sí, precisamente es ese sentido, poder ver la conversión como la medida de lo que nosotros queremos llegar a ser en santidad. Pero ojo, que hay diversas espiritualidades que se han desarrollado a lo largo de la historia que han podido aportar o inclusive desfigurar un poco esa motivación, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué exigencias, para dos personitas rápido, las exigencias de la conversión, cómo las podría plantear usted? ¿Sí? ¿Cuáles son esas exigencias que usted dice, hoy a través de la historia yo he conocido la conversión, pero ¿qué me exige a mí poder decir yo creo en Jesús, ciertos, confieso y creo en Dios, hago las profesiones de fe, pero eso me exige algo? ¿Cuáles serían esas exigencias que hoy en día ustedes piensan que ayudan a que podamos tomar conciencia de esa conversión? Les recuerdo, dice la renuncia al pasado, el esfuerzo hacia la santidad, la adhesión a los dogmas, que era lo que hablábamos, las garantías y el vivir en el amor. Son exigencias de la conversión. ¿Se podían ver qué exigencias hay hoy en día? Marta. Yo, Padre, yo creo que es esa libertad que necesita uno como ser humano en ese hecho de la espiritualidad y también creo que a través de lo que uno va obteniendo y viviendo. Muy bien. La exigencia de poder vivir la libertad. ¿Sí? buenas noches, padre. David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Uy, yo creo que en el tema de las exigencias, ahí sí me va a poner duro en el tema porque eh, hace poco vengo de un exilio de mi parroquia por un tema justamente de exigencias. Y es el tema de que los catequistas, hablo por los catequistas, se quedaron simplemente en un tema, simplemente de una fe cotidiana de algo que conocieron a través de solo una experiencia y se quedaron ahí. Y yo sí siento que parte de vivir la fe, independientemente de la religión que sea, pero más en el cristianismo, siento que yo sí pondría unos límites a las exigencias. ¿En qué sentido? En que hay unos mínimos que uno debe tener como cristiano. ¿Por qué? Porque resulta que es que el proceso de entendimiento de la fe no es solamente quedarse, oh, me encontré con Jesús, qué maravilla y qué bonito y cómo lo vivo y ya.
No, porque eso es un proceso mediocre de la fe. Yo lo veo desde ese punto de vista, desde una mediocridad banal, simple y llana, que no tiene un sentido profundo, mistológico, cristológico y tras derecho integral. Yo sí siento que las exigencias de los cristianos se han perdido con el tiempo, no en tanto en la rigurosidad del ritualismo, porque yo creo que no es un tema de ritualidad, sino es cómo debe, o sea, cómo se debe entender la fe a partir de una integralidad. Pongo ejemplos. Primero, la educación. Para mí es fundamental que todo cristiano que se diga ser cristiano tenga una base educacional, no solo en la fe, sino en una teología bien estudiada, bien integral, que componga esas exigencias. Porque, ¿qué tenemos de desventaja los cristianos frente a otras religiones como el judaísmo y el islam? Solo por poner un ejemplo, ellos dentro de sus estudios incluyen estudios como estos, incluyen una educación holística de todo. Entonces yo sí siento que una de las exigencias es eso, y democratizar el conocimiento, porque siento que el pueblo cristiano es, o sea, tiene la fe, pero en muchos temas es muy ignorante en otros temas. Y yo sí siento que el conocimiento también da un poco de libertad en ese punto. Otra de las exigencias que yo pondría y que considero que es necesario es los límites éticos del respeto frente a los trabajos en comunidad y en especial por las parroquias, porque yo siento que las comunidades se han vuelto un tipo de, lo que decía el Papa Francisco, en unas monarquías constitucionales donde solo manda la señora donde lleva 30 años en la misma parroquia, donde manda el mismo señor durante 30 años, y no hay un trabajo real de los hechos de los apóstoles de las primeras comunidades, donde no hay un desprendimiento. Y el tercero, como nos lo decía Jesús, yo siento que la regla del amor debe partir realmente de ese hecho de que, oiga, realmente somos exigentes con lo que hacemos. O sea, nosotros mismos somos los que nos autoexigimos para ser mejores o nos quedamos en una zona donde nos da miedo tener un cambio real. Y ahí es donde yo sí protesto y creo que es el momento que quería encontrar porque las exigencias se quedaron simplemente vagamente en un documento canónico o se quedaron simplemente en un ritualismo y no vamos a las fuentes y profundidades de la fe. Entonces ese era como mi comentario frente a Muy ese bien, tema porque sí tengo varios reparos fuertes sobre ese tema. muy bien, David, muchísimas gracias. Creo Padre, que, bueno, creo que ahí David nos da en el punto con varias cosas que inclusive históricamente, ya como aterrizándolo un poquito al, al, a la temática, tiene razón y que se siguen presentando. Pero lo interesante de esto, David, es que, ojo, lo pudiste expresar en este espacio académico, pero que también se sigue presentando en lo fáctico de la vida de las comunidades. Entonces, yo te agradezco, pues porque precisamente el ejercicio que estamos haciendo académico es para poder aterrizar esto que estamos viendo en nuestra vida. David, muchas gracias. Padre Oscar. Padre, muy buenas noches, Padre. Un abrazo Buenas. para ti, para todos. Muchas gracias. Padre querido, frente al tema de la conversión y las exigencias de la conversión, pienso que debemos dejar algo que nos debemos exigir para una genuina conversión, es la autojustificación de nuestro carácter y de nuestro proceder. Mientras nosotros nos justifiquemos frente a lo que no edifica, no alcanzaremos una verdadera y genuina conversión, mi Padre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Oscar. Claro, claro. Y ahí viene lo que nos decía también David. Cuando nosotros conocemos la historia, cuando nosotros estudiamos lo que creemos, cuando vamos más allá de una comprensión, entre comillas, natural, ¿cierto? Para pasar a hacer el esfuerzo teológico de comprender, hace parte de ese proceso de conversión para que también las cosas no se reduzcan a lo que a mí me parece, sino que yo pueda confrontar lo que hay en la historia con mi propia experiencia y obviamente eso me va a llevar a la confrontación y a poderlo purificar. Nos dice José Medina, hemos visto a través de las conversiones de otros, nos ayudan a motivar nuestra propia conversión. Es lo que hablábamos de los mártires, ¿cierto? Y de conocer la historia de otros
que han hecho su propia conversión. Nos dice Natalie, primero, ser coherente entre lo que se profesa y la acción. Dos, abrirse a la acogida donde reconozco que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y tres, salir. La conversión implica ser parte del método para enamorar a los demás. Somos testigos y testimonio. Sí, eso es. ¿Listo? Muy bien, queridos hermanos. Muchas gracias por esta experiencia. Espero que algunos puntos hayan quedado claros. Si hay alguna pregunta, recuerden que también tienen mi número para poder dilucidar un poco, poder seguir esta discusión académica que es tan bonita, que también implica nuestra propia existencia. Recuerden, por favor, las personas que faltan, diligenciar el formulario de Google para la asistencia. Les estoy enviando, creo que ya salió, ya les envié al grupo la presentación de PowerPoint. Ahí nos falta un temita, no alcanzamos a verlo todo. Entonces la idea o la tareita que nos queda también es acabarlo de leer. ¿Listo? Acabarlo de leer. Yo les envío ahorita el texto para acabar de leerlo todo y generar, si la tareita sería para poderle enviar al correo, generar 10 preguntas. ¿Listo? Generar 10 preguntas que les quede sobre ese texto, ¿sí? Generar 10 preguntas que les quede tanto de la presentación de PowerPoint como del texto, el PDF que les voy a enviar, que es como la síntesis y un poquitico la profundización de lo que hemos hablado hoy. ¿Listo? Esa sería como la tareita. Nuevamente, generar 10 preguntas al texto, tanto a las diapositivas como al texto que les voy a enviar. Nuevamente les damos las gracias. Dios los bendiga y que nos bendiga Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Una feliz noche para todos. Dios me los bendiga. Padre, Amén, muchas Padre. gracias, Buenas feliz noches. noche. Gracias. Gracias, Padre.